Hola iglesia, buenos días. Es una bendición muy grande el poder estar juntos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y quiero compartir contigo una lista de consejitos antes de iniciar la reunión. Y me gustaría que medites en esto, que te concentres en esto que te voy a decir, porque esto también te va a permitir entrar en acción de gracias delante de la presencia de Dios y disfrutar este momento, liberarte de todo lo que quizás tú estás cargado. Y Pablo nos da una lista de consejos que quiero compartir contigo, que han sido de bendición para mí, que van a ser de bendición para ti, y justo también lo puedes compartir con alguien más. Estos consejos están en Filipenses 4:6. El primer consejo nos dice Pablo: no se preocupen por nada. Es decir, sí, tienes alguna circunstancia, quizás estás pasando algo difícil, pero el primer consejo es: no te preocupes. En cambio, oren por todo. Segundo consejo: ora por todo. No te preocupes por nada, descansa en el Señor, ora por tu necesidad, ora por todo. Díganle a Dios lo que necesita. Dios sabe lo que necesitas, pero Él quiere que tú también se lo digas, que tú se lo cuentes. Recuerda que es nuestro amigo también, es nuestro Padre. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tengamos un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho. Quizás tú no lo estás viendo en este momento, pero Dios ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Así experimentarán la paz de Dios. Este va a ser el resultado final. Si nosotros seguimos esta lista de consejos, vamos a recibir esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces, no te preocupes por nada. Ora por tu necesidad. Dale gracias a Dios por todo. Él sabe y Él conoce lo que tú necesitas, pero también es tu amigo y quiere escucharte. Así es que te invito esta mañana en que levantes tus manos, le des gracias a Dios, comiences a glorificarle y entres delante de su presencia con acción de gracias. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias porque tú escuchas mis necesidades y sobre todo me permites estar aquí para disfrutar de ti, para agradecerte, no solo para pedirte, sino para agradecerte, porque sé que tú tienes el control de todo. Así es que te invito, eres bienvenido en este lugar, eres bienvenido a mi familia y te glorifico, te exalto. Eres el Dios bondadoso, el Dios misericordioso y el Dios que escucha las oraciones de su pueblo. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, Señor. Amén. Quiero leer del Salmo 24. El versículo 7 nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Quiero invitarte esta mañana a que podamos abrir las puertas de nuestros corazones al Rey de Gloria para permitir que Él entre a nosotros hoy. El Rey de Gloria que me persigue con su amor y a
su voz se llena mi interior. Mi conciencia es un recuerdo que necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me ofrece su amor? Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela su gracia y su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria, Hijo de hombre y de Dios? Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi vida, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con fuerza y majestad, es sabio sin medida, Rey de gracia y de paz, Señor de tierra y cielo, de todo el Creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi vida, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi vida, Rey de gloria. Eres el Rey de gloria, eres el Rey de gloria, Señor de tierra y cielo, de todo el Creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi vida, Rey de gloria. Su nombre
al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, y quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo me reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio
imaginarme. Imaginarme el día que yo me reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme. Dios es bueno y Él quiere seguir ministrando tu corazón. Él quiere seguir llenando tu vida y con esta misma actitud de adoración, de honra a Dios, es momento donde podemos honrarle con nuestros bienes, de todo lo que Él nos ha dado. Y quiero compartir contigo esta cita en Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios quiere bendecirte. Dios quiere también suplir tus necesidades. Así es que acompáñame, vamos a confesar esta declaración con todo nuestro corazón. Va a aparecer en pantalla. Al dar mi ofrenda hoy, yo recibo todo lo que el Señor abrirá para mí de su buen tesoro, y recibiré una abundancia de prosperidad para que yo pueda ser generoso en toda ocasión. Yo escojo honrar al Señor hoy con mis primicias. Así es que es una bendición honrar a Dios con nuestras primicias, bendecir a alguien más. Dios va a abrir los cielos a su pueblo. Ahora es un momento en donde vamos a escuchar más de la palabra de Dios, en donde vamos a seguir aprendiendo, y no solo eso, sino también vamos a ser hacedores de su palabra. Dios te bendiga. Buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestra reunión en línea. Me da muchísimo gusto saludar a cada uno de ustedes en este hermoso día. Nos estamos acercando a la Navidad. Sí, eso sí es emocionante para algunos. Yo sé que también para otros es un tiempo sensible del año, quizá por recuerdos de cosas no tan bonitas. Pero yo quiero recomendarles que en este mes de diciembre pongamos nuestros ojos en Jesús y en el hecho de que Él vino a esta tierra por nuestros pecados. Él nació como un bebé, y esas son buenas noticias para cada uno de nosotros, noticias que vale la pena celebrarlas. Bien, pues el día de hoy yo quiero comenzar una pequeña serie sobre el nacimiento milagroso, hablando del nacimiento de Jesús aquí en la tierra como un bebé que llegaría a ser un hombre, que sería 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Y eso es lo que nosotros celebramos cada año. Diciembre, el 25 de diciembre, nosotros celebramos más que nada el 24 aquí en México, las vísperas de Navidad, Nochebuena, y es un tiempo en el cual muchas familias se reúnen. En algunos casos, según las tradiciones de cada familia, comparten regalos, comparten una cena, y es un tiempo familiar que, pues la idea es que sea de armonía,
que sea un tiempo de paz, un tiempo muy bonito. No siempre sale así, yo lo sé, por las diferencias entre familiares y sus puntos de vista y las relaciones y todo a veces se complica. Yo entiendo eso, pero es un tiempo también en el cual nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía con la familia que el Señor nos ha dado. También como iglesia es un tiempo para celebrar, es un tiempo en el cual nosotros como congregación podemos reunirnos los unos con los otros y disfrutar de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y al propósito, hemos estado anunciando nuestra posada con toda la iglesia. Quiero recordarles, ya algunos de ustedes lo saben, pero hemos cambiado de fecha de sábado a domingo. Va a ser el día domingo 19 de diciembre, próximo domingo 19 de diciembre a las 4 de la tarde. Entonces están invitados y nos daría muchísimo gusto reunirnos con los más que puedan estar con nosotros de parte de la congregación para celebrar este tiempo. Va a haber piñatas, ponche, algunas otras cosas de comer, aunque no va a ser una cena formal, pero sí vamos a disfrutar de la comunión los unos con nosotros y también la comunión con nuestro Dios. Así que yo les invito a que preparen sus corazones próximo domingo 19 de diciembre a las 4 de la tarde. Bien, pues vamos a meternos un poquito a nuestro material el día de hoy, pero también yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes: ¿cuáles son algunas de las tradiciones que ustedes tienen en su familia en el tiempo de la Navidad? Yo sé que cada familia tiene su forma de celebrar tanto Navidad como fin de año. Algunos pues antes de conocer al Señor en su familia seguramente había muchas otras cosas que no tiene ni caso el día de hoy. Como ahora somos hijos de Dios, celebramos de una forma sana, pero quizá tienen alguna tradición interesante, alguna tradición diferente. ¿Por qué no lo comentas con los que están ahí contigo? Si estás en tu microiglesia esta mañana, coméntalo con los que están a tu lado, o si estás en tu propia familia, a ver, toma un momento para platicarlo con el que está a tu lado. ¿Cuáles son algunas de sus tradiciones de ustedes? Si estás en el chat, también lo puedes comentar ahí mismo. Nosotros en nuestra familia tenemos algunas tradiciones que hemos desarrollado a través de los muchos años, desde que nuestros hijos estaban pequeñitos. Ellos no estaban tan interesados cuando eran tan pequeños en una cena formal. Una de sus cenas preferidas de mis hijos, cuando nada más teníamos a David y Daniel, cuando ellos eran muy pequeños, pues era la pizza. Era lo que más les fascinaba de comer. Entonces empezamos la tradición de que yo hacía una pizza en casa el día 24 en la noche, nada más con nuestros hijos, y celebrábamos en ese tiempo con una pizza casera, un tiempo de regalos, un tiempo de, pues después de abrir los regalos, los chiquitos siempre quieren jugar y divertirse un rato, y pues así lo pasamos por muchos años cuando nuestros hijos estaban pequeños. De hecho, todavía hasta el día de hoy seguimos con esa tradición de la cena pues no formal, sino una cena muy sencilla, una cena de pizzas el 24 en la noche. Y luego el 25 muchas veces pues hemos hecho diferentes cosas. A veces nos hemos reunido con toda la familia extendida, quizá un día de campo, una carne asada, algo por el estilo afuera, pues dependiendo, ¿no?, de las circunstancias de cada año. Pero estoy seguro que muchos de ustedes también tienen sus propias tradiciones en la Navidad. Las tradiciones pueden ser buenas, pueden ser malas, son neutrales en realidad. Las tradiciones no son ni buenas ni malas, dependiendo qué son las tradiciones, ¿verdad? Hay tradiciones que sí pueden ser buenas o sí pueden ser malas, pero nos toca a nosotros. Yo quiero animarte a ti a que tú ahora empieces con buenas tradiciones en el fin de año. Quizá podrían empezar una nueva tradición esta Navidad y este año nuevo. Una tradición que te lleva a recordar a Cristo Jesús, te lleva a recordar lo que Él hizo por ti, o algo que te ayude a unir a tu familia. Hay algunas tradiciones así que pueden ser muy buenas.
Muy bien, pues vamos a meternos ahora sí. La Biblia habla mucho sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento de esas profecías en los evangelios, nosotros vemos que la Biblia menciona en varias ocasiones el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo sé que hay cristianos que han debatido esto, que si se debe de celebrar o no se debe de celebrar el nacimiento de Jesús y la Navidad, y yo sé que hay argumentos para ambos lados. Yo quiero decirles el día de hoy que la Biblia marca el nacimiento de Jesús como un momento histórico muy importante. Ahora, no nos dice en ningún lugar que tenemos que guardar cierto día en memoria del nacimiento del Señor Jesús. Nos habla acerca de guardar una tradición en memoria de su muerte en la cruz, pero no de su nacimiento. Así que no hay un mandamiento bíblico, pero creo que sí es algo que nosotros como cristianos debemos de recordar y poner la importancia de vida al hecho de cómo nació el Señor Jesucristo. Y bueno, cada quien está libre para celebrar esto de la forma que más le parezca, o si no quiere celebrar, bueno, también no hay ningún problema, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener cuidado de no estar criticando a otros. Yo sé que hay algunos cristianos que no guardan o no quieren celebrar de ninguna manera la Navidad. Tenemos que respetar. Y los que celebramos la Navidad, yo creo que también hay que tener cuidado, ¿no? De que los que no celebran la Navidad que no estén criticando, porque Dios nos ha llamado a ser un cuerpo unido, y en cuanto a esto no hay ningún mandamiento claro de la Biblia, ni a favor ni en contra de esta celebración. Lo que sí puedo decirles a ustedes es que la Biblia marca claramente el nacimiento de Jesús como un momento histórico, un momento muy importante que cambia la historia del ser humano. Y pues ese puede ser un argumento a favor, para mí lo es, pues cada quien ahí con sus convicciones. Pero la Biblia nos da mucha información sobre el nacimiento del Mesías. De hecho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, marcan algo sobre el nacimiento y la venida de Jesús a esta tierra. En algunos lugares es de una forma más implícita, que no lo explica claramente, sino lo toma por hecho. En otros lugares da detalles muy específicos, especialmente si estamos hablando de Mateo y de Lucas. De Juan no menciona tanto acerca de cómo él llegó con los detalles, y Marcos también omite el hecho de cómo nació específicamente. Pero yo quiero mencionar un poco sobre los 4 evangelios al iniciar nuestro tiempo en la palabra aquí. Mateo muestra a Jesús como el rey y como el hijo de David. Para Mateo esto era importante, mostrar a Jesús como el hijo de David, porque Mateo enfatiza su mensaje para la gente judía. Y la gente judía a fuerzas necesita ver a Jesús como parte de ese linaje real que llega a Jesucristo. ¿Cómo es que Jesús es un hijo de David? Así que el Evangelio de Mateo fue escrito para la gente judía y contiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier de los otros 3 evangelios. Además, establece claramente que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías y asimismo del rey mesiánico que ellos estaban esperando. Mateo habla más sobre el rey que cualquier otro evangelio. Es una de las características del libro de Mateo, es el libro del rey. Muestra a Jesucristo como rey. Y Mateo también enfatiza la genealogía de Jesús como el hijo de David. Mateo traza el linaje de Jesús desde Abraham, quien fue el primero en recibir la promesa de que de sus generaciones saldrían reyes, hasta David, para establecer su derecho al trono de Israel. Aun y cuando
José era el padre natural de Jesús y de acuerdo a la ley, sí era su padre legal, no era nada más así como que alguien por ahí, no, era su padre legalmente según la ley judía. Y en toda familia real, el mayor de los hijos siempre heredaba el derecho al trono y Jesús es el primogénito en esta familia, así que él del linaje de David tendría derecho al trono. Ahora Marcos, vamos a hablar un momento de Marcos. Marcos muestra a Jesús como el siervo. Es una característica muy importante al estar leyendo el libro de Marcos, que entendamos que Marcos quiso demostrar que Jesucristo es el siervo de Dios. Fue escrito para los romanos, a quienes les importaba más lo que una persona hacía que lo que una persona decía. Ellos no estaban tan interesados en las filosofías como los griegos, sino querían ver acciones, querían ver obras. Y en el libro de Marcos vemos muchas acciones de Jesús y vemos también muchos de los milagros que Jesús hizo. Marcos enfoca en Jesús como un hombre de pocas palabras, pero determinado en cuanto a sus actos de servicio. Y Marcos no traza la genealogía de Cristo, la línea de Jesús, ya que no hay ningún valor en el linaje de un siervo. Si un siervo simplemente está ahí para servir a los demás, su interés de Marcos no era demostrar a todo el mundo que Jesús es el hijo de David, el rey o algo por el estilo, sino él quiere mostrar a Jesús como el siervo de Dios y por lo tanto la genealogía no es importante. Aquí la ausencia de una genealogía nos habla mucho acerca de quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es el siervo de Dios que vino para llevar la carga de nuestros pecados. Mientras en Mateo estamos viendo a Jesús como el rey, en Marcos vemos a Jesús como el siervo. Ahora, ¿qué hay de Lucas? Bien, Lucas fue escrito especialmente para los griegos y a los griegos les importaba mucho el ser humano. Muchos de ustedes se acordarán que muchos de estos, en estos tiempos muchas estatuas fueron hechas de la forma, la figura del hombre y los griegos tuvieron mucha influencia en cuanto a la cultura. Hacían esculturas, hacían estatuas de los seres humanos demostrando la hermosura del ser humano. Entonces Lucas se enfoca mucho en la humanidad de Cristo Jesús. Entonces a los griegos les impresionaba mucho el aprendizaje, la cultura, y Lucas es el más educado de los escritores de los 4 evangelios. Él es un doctor y esto se refleja en su manejo del idioma dentro del libro de Lucas, su evangelio. Su nivel de educación es un nivel más alto que los demás autores de los 4 evangelios. Entonces vemos aquí algo interesante. Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que no era judío. Más bien del Nuevo Testamento y también de los 4 evangelios. Los demás eran judíos. Ahora, Lucas no es un judío. Entonces, él traza la genealogía de Jesús hasta Adán como el hijo de hombre. Lucas traza esta genealogía y es interesante notar también que muy probablemente de lo que podemos ver de los nombres en la genealogía, que Lucas trazó la línea de María y no de José. Curioso, bueno, ahí se unen en algunas partes porque pues son de la misma tribu y demás, ¿no? Entonces sí hubo parentesco entre ellos en generaciones pasadas, pero en realidad Lucas pone énfasis en la genealogía de María, la madre terrenal de Jesús. Y pues nos guía hasta desde Adán a través de las generaciones hasta David para establecer también su derecho al trono y lo hace al revés de cómo lo hace Mateo.
en orden al revés, ¿no? Y también pues nos muestra que Jesús es el perfil del hombre ideal, del hombre perfecto. Y al contrario del primer Adán que trajo pecado al mundo, Jesús es el segundo Adán quien trae perfección y salvación al ser humano y al mundo. Y luego Juan. ¿Qué hay de Juan? Juan enfatiza que Jesús es Dios quien vino para salvar al mundo entero. Él pone énfasis en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Es muy interesante observar que cuando la gente regala el testamento o el Nuevo Testamento a las personas, o aun cuando las personas reciben a Cristo por primera vez, muchas veces la recomendación es leer el libro de Juan. ¿Por qué es esto? Porque Juan es el evangelio que fue escrito para todo el mundo. No significa que los demás evangelios no, pero Juan tuvo eso en mente al estar dando su mensaje del evangelio, que su enfoque es la salvación del mundo. Y la genealogía de Juan traza todo hacia Dios mismo. Él no está tan interesado en todos los nombres de todas las generaciones desde el principio hasta Jesús, sino él empieza su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, dándonos a entender que Jesucristo es Dios mismo. Él es la palabra viva de Dios, la personificación de la palabra misma de Dios, y Él es Dios. Entonces, pues vemos cosas muy diferentes en cada uno de los 4 evangelios en cuanto al nacimiento de Jesús. En Mateo tenemos muchísimos detalles sobre la genealogía, sobre el tiempo de su nacimiento. Ahí es donde nosotros encontramos los hombres sabios del Oriente. Algunos de nosotros hoy en día decimos los reyes magos, que no sabemos si eran reyes o magos, pero en fin. Entonces Mateo da muchos detalles en cuanto al nacimiento de Jesús. Marcos da menos detalles, pero nos da a entender que Jesús es el siervo que vino al mundo. Lucas da también muchísimos detalles, sobre todo alrededor de los momentos del nacimiento de Jesús y cómo es que la Virgen María fue visitada por el ángel, y todos esos detalles ahí están en Lucas, demostrándonos que Jesús es el Hijo del Hombre. Y Juan nos muestra que Jesús, cuando Él vino a esta tierra, vino como el Hijo de Dios. Y creo que algo importante de todo esto es el hecho de reconocer que Jesús tuvo 2 naturalezas. Tuvo la naturaleza divina, porque Él es Dios, y tuvo la naturaleza humana, porque Él vino como un hombre. Y tuvo cada una de estas naturalezas al 100%. No podemos decir que Jesús era 50% Dios y 50% hombre. No, Él era 100% Dios y 100% hombre. Y solamente así podría Él redimir a la humanidad. Creo que es un asunto doctrinal, pero también es un asunto que debe de quedar claro en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Jesús qué fue? ¿Fue simplemente un hombre? No, fue Dios mismo. Y luego hay otros que argumentan, no, es que Jesús hizo eso porque Él es Dios. Sí, Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y cuando nosotros vemos los milagros que hizo Jesús, creo que debemos de entender que Él vino a esta tierra vestido de humanidad, que no vino solamente como Dios, sino vino como hombre, y Él dependió del Espíritu Santo, así como tú y yo tenemos que depender del Espíritu Santo. Bueno, quiero meterme un poco a la gracia que nosotros podemos encontrar, la gracia de Dios en las genealogías. En las genealogías vemos que hay personas piadosas y no piadosas. Estas genealogías se encuentran en Mateo capítulo 1, los primeros versículos, y también en Lucas capítulo 4. Allí hay una sección de todos los nombres. Pero yo me voy a basar hoy en Mateo capítulo 1,
Y si tú estás leyendo la Biblia, estoy seguro que esta es una de las secciones que fácilmente brincas. Yo lo hago. Y aún el día de hoy yo no voy a leer la lista de todos los nombres de las generaciones que nos llevan al nacimiento de Cristo Jesús. Pero lo que sí quiero hacer es destacar algunos de los nombres que están en esta lista. Porque en esta lista podemos ver la gracia de Dios. Uno pensaría que el Hijo de Dios vendría de un linaje impecable. Sin embargo, las genealogías demuestran que no es así. Al contrario, hay muchas personas pecadoras dentro de este linaje, personas corruptas, personas que hicieron lo malo aún delante de los ojos de Dios. Y sin embargo, por la gracia de Dios, Dios utilizó esas generaciones para llevar hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. En esta lista, en Mateo capítulo 1, y si tienes tu Biblia, yo te invito a que abras ahí, puedes abrir en Mateo capítulo 1. De hecho, pues yo creo que yo también lo voy a hacer aquí frente a mí para tener esto pues frente a mí mientras nosotros estamos viendo todo esto. Mateo, yo voy a abrir aquí también, capítulo 1, y tenemos ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 16 versículos que nos hablan sobre los nombres de los que están en el linaje del Señor Jesucristo. En esta lista tenemos a personas que son piadosas, tenemos a personas que son extranjeras al pueblo de Israel, tenemos a personas que fueron quizá básicamente buenas, pero pecaron de alguna manera. Y tenemos también personas que cometieron inmoralidades en sus vidas y están ahí dentro de la lista. Hay productos de inmoralidad que están en la lista. Eso sí está increíble, ¿no? Y luego, de plano, hay personas en esta lista que fueron malas y no sirvieron al Señor. Hay de todo en la lista de la genealogía de Jesucristo. Y todo esto me lleva a pensar en algo. Fíjense, Dios en su gracia quiso salvarnos a nosotros, los pecadores, sin importar cuál haya sido nuestro pasado, cuál haya sido nuestro linaje, nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos, lo que ellos hayan hecho, o aún lo que nosotros mismos hayamos hecho. La salvación es por gracia únicamente. Gracias a Dios por eso, porque ninguno de nosotros merece la salvación. Y vamos a ver que aún en este linaje, ninguno de ellos realmente merecía estar en la línea familiar del Mesías del mundo, del Hijo de Dios. Pero Dios en su gracia extiende gracia y bondad y misericordia hacia nosotros, los seres humanos que no lo merecemos. Vamos a ver algunas personas que fueron básicamente buenas. Empezamos con Abraham, Isaac, Jacob. Cada uno de ellos tuvo de sus defectos, ninguno fue perfecto, pero la Biblia resalta la fe, sobre todo de Abraham, un hombre de fe, su relación con Dios. También cometió algunos errores, él dijo mentiras en algunas ocasiones, también quiso cumplir las promesas de Dios en su propia carne, cometiendo lo que sería para nosotros el día de hoy adulterio, aún con el permiso de su propia esposa. Qué cosas tan raras, ¿no? Pero aún así, Dios escogió a Abraham. Isaac también no fue un hombre perfecto, pero Dios estuvo con él, fue un hombre de fe. Jacob, aunque su nombre significó en un inicio tranza, porque él no hacía las cosas correctamente, Dios lo escogió y cambió su nombre a Israel. Y él llega a ser el padre o el patriarca de donde viene toda la nación de Israel.
En esta lista también encontramos a David. David es el rey más conocido en el pueblo de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Quizás se acordarán que cuando Dios rechazó a Saúl por cuanto Saúl fue desobediente a Dios, a pesar de eso, Dios dijo, voy a levantar a un hombre que es conforme a mi corazón para ser el próximo rey. Entonces David tenía un buen corazón. Tampoco era perfecto, pero tenía ese corazón que siempre buscaba el arrepentimiento cuando él fallaba delante de Dios. Y creo que es una cosa muy importante para cada uno de nosotros. Puede ser que no seamos perfectos, pero si nosotros tenemos un corazón que está dispuesto a humillarse y a levantarse nuevamente y comenzar a caminar con Dios en arrepentimiento, entonces vamos a poder lograr mucho delante del Señor. Entonces, pues tenemos aquí algo interesante. David, cuando pecaba, ¿qué hacía? Él regresaba a Dios, luego en arrepentimiento y en humildad. También tenemos en la lista a Salomón. Salomón fue un rey que fue muy sabio en su momento cuando él tenía una relación cercana con Dios, sobre todo al principio de sus días como rey. Dios se reveló a su vida a través de sueños, le permitió escoger qué quería en la vida y él escogió sabiduría y ciertamente recibió esa sabiduría. Sin embargo, más adelante sus muchas esposas desviaron su corazón de lo que debería de hacer como rey y comenzó a servir a otros dioses, y eso trajo pues una gran caída en cuanto a su persona, en cuanto a su sabiduría y en cuanto a todo lo que él pudo haber sido en sus últimos días. Y de hecho vemos a un Salomón muy diferente en sus últimos días, en su vejez, un hombre que no camina cerca de Dios y no tiene tanta sabiduría como tuvo al principio. Aquí hay una lección para nosotros. Si queremos ser sabios, tenemos que caminar con Dios, tenemos que temer a Dios. Y yo quiero invitarte a ti. ¿Tú quieres ser sabio? Entonces, teme a Dios, camina con Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y pues a pesar de las fallas de Salomón, Salomón está ahí dentro del linaje del Señor Jesucristo. También hay varios reyes piadosos de Judá que se encuentran en esta lista. Ahí pueden buscar, ahí en Mateo capítulo 1, busquen el nombre de Josafat, por ejemplo, Jotán, también Ezequías. Fueron reyes que sirvieron a Dios, que quisieron agradar al Señor con sus vidas y con sus corazones y con sus acciones y su forma de llevar a cabo su trabajo como reyes de Israel. Fueron reyes que llevaron al pueblo de Israel a buscar a Dios, a amar a Dios, a estar cerca de Dios. Todo esto es importante. Ellos están en la lista de la genealogía del Señor Jesucristo. Yo quiero ser una persona fiel a Dios. Yo no sé tú. Yo quiero darte ese reto. Sé fiel al Señor. Así como lo fue el rey David en muchos aspectos, también Josafat, Jotam, Ezequías, y podríamos estudiar sus vidas y quizás sería un buen estudio en algún momento, pero ahorita solamente estamos nombrando algunos de los que están en la genealogía ahí en el capítulo 1 de Mateo. Ellos fueron buenos reyes. Luego vemos también a Zorobabel. Zorobabel es quien reedificó el templo después del tiempo del cautiverio. Fueron llevados los hijos de Israel, que son ya básicamente la tribu de Judá, a Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. Estuvieron ahí por un tiempo determinado y después vino la palabra a través del rey que podrían regresar. Regresa un remanente y comienzan a reedificar. Y reedifican la ciudad, de eso se trata el libro de Nehemías, y reedifican el templo. Y de eso se trata el libro de Esdras en el Antiguo Testamento. Y dentro de este tiempo hay un hombre que se llama Zorobabel, que es del linaje del Señor Jesucristo, y esta palabra vino a él.
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un versículo muy conocido, que no es con fuerza, no es con ejército, sino con el espíritu de Dios. Pero luego sigue diciendo, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, sacará la primera piedra con aclamaciones, gracia a ella. ¿De qué está hablando? Está hablando de la reedificación del templo y el gran problema que tenía el pueblo de Israel en este tiempo por la oposición de sus enemigos. Están ahí las montañas que están en su contra, dificultades en cuanto a circunstancias, dificultades en cuanto a la burla y la guerra aún de los pueblos enemigos a Israel, que no querían que se reedificara la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes qué? Hay enemigos que están en tu contra, que no quieren que tú reedifiques quizá tu propia vida, tu propia familia, tu relación con tu esposa o tu relación con Dios. Pero Dios es un Dios de restauración y a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, Dios a ti también te da la victoria. Bueno, pues Zorobabel está dentro de este recuento del linaje del Señor Jesucristo. Hay personas que se involucraron en relaciones ilícitas dentro del linaje. Vemos que está Judá y Tamar. Ellos se encuentran ahí casi al principio de esta lista. Tendemos a pensar bien de Judá, quizá en parte porque Judá fue la tribu de Israel que más tiempo sirvió al Señor o era más dedicada a servir al Señor. Y sin embargo, Judá, el hombre, fue un hombre de muchas fallas y muchas faltas. Judá tuvo 2 hijos, y Onán, y la Biblia dice que Dios los mató a ambos de ellos porque eran tan malos. Imagínense, la Biblia no habla mucho de que Dios haya quitado la vida de alguien, pero aquí los 2 hijos de Judá mueren porque eran tan malos, tan obstinados en cuanto a su corazón hacia Dios. Qué comentario tan negativo, ¿no? Acerca de ellos. Y luego, después de que mueren sus 2 hijos, uno de ellos ya estaba casado, el otro luego se casa con la misma, y pues ya muere él también. Entonces la mujer se queda viuda y ya se va, ya no vive con Judá por un tiempo. Y llega el momento en que Judá está caminando por ahí, encuentra lo que piensa, que es una mujer, una prostituta. Entonces le paga a ella por relaciones y no se da cuenta que es su propia nuera hasta después de que ya está embarazada, y luego ya le manda decir a Judá que está embarazada de él, de su propio suegro. Qué cosas tan feas, tan terribles, ¿no? Y sin embargo, esto está mencionado dentro del linaje del Señor Jesucristo. Y el fruto de esta relación pecaminosa está en el linaje real, tanto del rey David como del Señor Jesucristo. Otra mujer, Rahab se dedicaba a la prostitución. Ella era una mujer gentil, ella no era del pueblo de Dios, pero ella escondió a los espías. Cuando los espías entraron al pueblo de Jericó, ese pueblo que después los muros caen y demás, pues Rahab, ella recibe a estos hombres en su casa. Probablemente lo podía hacer muy fácilmente porque iban entrando y saliendo hombres todos los días de su casa porque se dedicaba a eso. Y pues no era notorio para el rey ni para el pueblo. Expresó su fe en Dios, el Dios de Israel en ese tiempo, y recibió su salvación. Su salvación no solamente para ella, sino para toda su familia, sus papás, sus hermanos y demás. Y aquí tenemos la cuerda escarlata. Quizá ustedes se acordarán que ella bajó a los espías por el muro,
por medio de esta cuerda, y los espías le dijeron, si tú pones esta cuerda en la ventana y juntas a tu familia dentro de esta casa, cuando conquistamos esta ciudad, los salvaremos a ustedes. Y a pesar de que cayó el muro de Jericó y su casa estaba sobre ese muro, su casa no cae, ellos no mueren y son rescatados de alguna manera, son salvos. Aquí tenemos otra vez el ejemplo de una familia entera que es salva por causa de la fe de una persona. Si tu familia no es salva el día de hoy, pero tú has puesto tu fe en el Señor Jesús, confía en Dios. Dios quiere traer salvación a toda tu casa. Es una buena noticia también para esta Navidad. Y Dios escogió que ella fuera parte del linaje del Mesías. Ella se casó con un hombre que se llamó Salmón, un hombre de la tribu de Judá. Tuvieron familia y uno de sus hijos sería ya linaje también del Señor Jesucristo y del rey David. Otra relación ilícita, David y Betsabé. David pecó al tomar a Betsabé, la esposa de Urías, y luego mandó matar a Urías para encubrir su pecado. Y a pesar de esto, pues muere su primer hijo, pero más adelante tienen otro hijo que se llama Salomón, y Dios escoge aún el fruto de esta relación entre David y Betsabé como parte del linaje real que nos lleva al Mesías. Aquí hay lecciones también para nosotros. Dios demuestra gracia y perdón, aún hacia aquellos que han cometido pecado, y en este caso pecado sexual. Dios es un Dios que quiere extender gracia, misericordia y perdón hacia ti el día de hoy. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte de todo corazón, porque Dios está dispuesto a perdonar. Dios es capaz de redimir nuestro pasado pecaminoso, especialmente si vemos el caso de Rahab. Ella había vivido una vida mala como una mujer que hacía cosas que no, y sin embargo ella se arrepiente, tiene un encuentro con hombres que sirven al Dios Altísimo, se da cuenta del poder de ese Dios, pone su fe en el Dios de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella es salva, naturalmente es salva, y llega a ser injertada dentro del pueblo escogido de Dios. Dios también quiere salvarte a ti, quiere injertarte dentro de su familia. También los bebés que nacen de relaciones ilícitas entre un hombre y una mujer que no son casados son amados por Dios. Dios redime a los bebés que nacen de fornicación o adulterio, quienes no tuvieron la culpa del pasado pecaminoso de sus padres. Yo quiero dejar esto muy claro, porque yo estoy seguro que varios de los que me están escuchando el día de hoy han quizá cargado con un cierto sentido de culpabilidad, porque tú sabes que quizá tú fuiste el producto de una relación no correcta, algo que no agradó a Dios. Pero tu vida es importante para el Señor. Tú no tienes nada que ver con el pecado de tus padres. Tú eres una persona que Dios escogió y que Él amó, y que Él ahora tiene planes para ti y te va a usar para cosas hermosas. Así que yo quiero animarte, mírame bien, quiero animarte a que tú levantes tu cabeza y que tú digas a Dios: yo soy tuyo y gracias porque tú me redimes, y que a pesar de cómo llegué a esta tierra, yo soy una persona destinada a cosas grandes y amada por ti. Esa es la realidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, viene al mundo para lavar nuestra condición pecaminosa y hacernos totalmente suyos.
Eso es lo que vemos en el caso de Rahab también, una mujer que había tenido muchísimos hombres, pero ahora ya se casa bien con un hombre de Israel, es injertada dentro del pueblo de Israel y ahora ella llega a ser una hija de Dios, pero también una esposa fiel a este único hombre y ya tiene su propia familia. Qué bonito como Dios es un Dios de redención. Bueno, en esta lista también tenemos algunas mujeres extranjeras. Tenemos a Rahab, que ya mencioné ampliamente. También tenemos a Ruth. La historia de Ruth es especialmente emocionante. Ella fue una mujer joven viuda, era moabita, no era del pueblo de Israel tampoco. Y pues ustedes se acordarán de la historia que después de vivir en Moab por un tiempo y llegar a ser viuda, regresa con su suegra a la tierra de Israel y ya encuentra a un pariente redentor, Booz, que es un tipo del Señor Jesucristo, y ella y Booz forman este matrimonio del cual nace un hijo que es parte del linaje real del Señor Jesucristo. Que hay lecciones también para nosotros. Dios ama no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Dios toma un cuidado especial de incluir a algunas mujeres dentro de esta lista de genealogías. Normalmente las genealogías incluyen sobre todo a los hombres, nada más los hombres, pero aquí vemos la lista con algunas mujeres también, porque Dios ama tanto a los hombres como a las mujeres. Dios no hace menos a las mujeres. Aunque el hombre siempre ha hecho esto, Dios no es así. Otra cosa que puedo decir es que tu pasado no determina quién puedes llegar a ser en Dios. No importa si tuviste fracasos en el pasado o tiempos muy difíciles, tiempos de tristeza en tu pasado, Dios quiere redimirte y darte un futuro glorioso. Fe en Dios cambiará tu destino. Eso es lo que cambió el destino de Rahab. Ella puso su fe en Dios y todo cambió a pesar de todo lo que ella había vivido hasta ese momento. Lo mismo podemos decir de Ruth. Ella puso su fe en el Dios de su suegra y con eso es redimida a través de Booz, llega a ser parte del pueblo de Israel. Tú puedes ser adoptado en la familia de Dios. Dios te quiere dar la verdadera adopción. Quiero leerles dos citas. Efesios 2:19 primero. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Acuérdense que aquí en la lista hemos visto muchos extranjeros ya. Personas que no eran parte del pueblo de Dios, pero son injertadas en el pueblo de Dios. Tú no eras parte del pueblo de Dios. Yo no era parte del pueblo de Dios. Pero Dios en su gracia, perdón y misericordia nos injertó y nos adoptó como hijos. Dice, son ciudadanos juntamente con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Hoy tú eres un miembro de la familia de Dios. Todo por el nacimiento y la obra de Cristo Jesús como 100% hombre, 100% Dios, que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Otra cita, Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Hoy tú puedes decirle a Dios, tú eres mi papá. No eres una persona que quizá nació de una relación ilícita. No eres una persona extraviada aquí en la tierra que no tiene rumbo, ni destino, ni propósito. No, Dios te ha llamado a ti, te ha adoptado y tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y Él tiene algo muy, pero muy especial para ti. Los que son adoptados son verdaderos hijos legítimos. Hay varios reyes malos también en la lista que nosotros encontramos ahí. Hacia el final de esta lista de la genealogía vemos algunos de los reyes de Israel. Entre ellos hay algunos reyes muy malos. Voy a mencionar el nombre de algunos de ellos. Roboam
fue un rey que dividió a Israel. Él quiso imponer impuestos y cosas duras sobre el pueblo en contra del consejo de los ancianos. Él siguió a lo que le decían sus compañeros, los jóvenes. No buscó sabiduría, no buscó a Dios, sino impuso su mano dura sobre el pueblo y una buena parte del pueblo, 10 tribus, le abandonaron a él. Se dividió el reino de Israel en ese momento. Pero lo que más me llama la atención es lo que nos dice 2 de Crónicas 12:14 acerca de él. Dice, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Fue uno de los reyes malos que tuvo una influencia negativa en el pueblo de Israel. Y sin embargo, él está en la lista de la genealogía de Jesucristo. Otro, Manasés. Manasés era un rey que llevó al pueblo a mucha idolatría y muchas cosas malas. Voy a leer de 2 de Crónicas 33, 1 y 2. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Otro rey que era malo. Y sin embargo, está incluido en la genealogía de Jesucristo. Luego está Amón, otro rey, que hizo cosas muy malas, incluyendo el ofrecer sacrificios a todos los ídolos, así como también Manasés había hecho. Luego está Joconías. Joconías es muy interesante mencionar él, porque él fue deportado a Babilonia. Él fue de los últimos reyes de Judá y llegó el rey Nabucodonosor y se lo llevó a Babilonia, y ahí en Babilonia se pronunció una maldición sobre él. Y quiero que pongan atención a esta maldición. Jeremías, capítulo 22, 30, nos registra esta maldición. Dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, hablando de Jeconías, y ahí pues corta su nombre y le pone nada más Conías, pero es el mismo hombre, Jeconías. Dice, lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Este hombre fue maldecido por su maldad. Y de hecho ahí se corta de alguna manera el linaje real. Y en lo natural, la descendencia, pues su descendencia es excluida por medio de esta maldición del trono de David. Pero el linaje humano del Señor Jesucristo no depende de él, sino depende también del lado de María, la madre de Jesús. Y es por eso que nosotros podemos encontrar otra genealogía en Lucas, y en Lucas nosotros vemos pues que no está Jeconías dentro de este linaje, no se menciona, pero yo menciono todo esto. Mateo menciona a Jeconías dentro del linaje, porque él está trazando el linaje desde el lado de José, pero pues todo esto nos lleva otra vez a entender que a pesar de los hombres tan malos que puede haber en nuestro linaje y en el linaje del Señor Jesucristo, Dios, a pesar de nosotros, cumple sus propósitos. Algunas lecciones para nosotros. Los propósitos decretados por Dios no pueden ser detenidos. Los propósitos de Dios no pueden ser detenidos o frustrados por la iniquidad del hombre. También la gracia de Dios fluye a pesar de nosotros. No das gracias a Dios por eso, que a pesar de quién eres tú y a pesar de quién soy yo, Dios se ha complacido en utilizarnos y llevar a cabo sus propósitos. Dios nos da su bendición al participar de sus planes, pero si rechazamos su gracia, los planes de Dios continuarán. Si nosotros decidiéramos tomar un paso atrás y ya no servir al Señor,
El Señor de todas formas va a cumplir su propósito en la tierra. Tú puedes decir, no, pues es que yo tengo un trabajo muy importante y que Dios me está usando. Sí, pero si nosotros dejamos de servir a Dios, puede haber otro que Dios va a levantar y lo va a poner en nuestro lugar. Eso es lo que pasó con el rey Saúl. Es lo que pasó en muchos casos a través del Antiguo Testamento. Aún muchos de los nombres, sobre todo los que leímos aquí al final, Roboam, Manasés, Amón, Jeconías, hombres que no sirvieron a Dios, y a pesar de no servir a Dios, Dios los sigue brincando hasta llegar a una generación piadosa que le ama a Él, que le sirve a Él. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú seas un siervo suyo. Él no quiere que hagas lo malo delante de sus ojos. Al contrario, que hagas lo bueno, que contribuyas a los planes y propósitos de Dios, que tu vida sirva para avanzar el reino de Dios. Lo voy a decir otra vez, que tu vida sirva para avanzar el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. En conclusión, yo quiero dejarles dos pensamientos finales, nada más. Dos pensamientos. Primero, Jesús vino a manifestar la gracia de Dios a un mundo que no la merece. Es por esta razón que hay tantas personas, tanto buenas como malas, como aún desgraciadas, podríamos decir, en la lista de las genealogías. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar al mundo entero. No solamente a los buenos, sino también a los malos. No solamente a los que tienen gracia, sino también a los desgraciados. Yo creo que muchos de nosotros éramos de los desgraciados. Por la gracia de Dios hoy hemos recibido a Jesucristo y hemos aceptado su gracia, y Dios ahora nos corona con su gracia. Otro pensamiento, tu linaje natural no es importante. No importa lo que hayan hecho tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tíos, o aún tú mismo, lo que hayas hecho en tu pasado. Lo importante ahora es trazar nuestra genealogía directamente al Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo Juan. Traza la genealogía de Jesús directamente a Dios Padre. Tú también no tienes que preocuparte tanto si tus padres hicieron cosas que merecen maldición. Yo sé que a veces nos preocupamos por las maldiciones generacionales. En Cristo Jesús pueden ser canceladas. Nosotros tenemos que trazar nuestra genealogía directamente a Jesús. Hemos recibido ahora el espíritu de adopción, a través del cual nosotros también clamamos, Abba, Padre. Pues yo quiero tomar un momento nada más para orar, y también pedirte a ti que tú puedas orar por los que están contigo en tu grupo de conexión. ¿Qué estoy diciendo? En tu microiglesia el día de hoy. Sí, también debe de haber conexión ahí. O en tu propia familia, o si tú estás ahí solo, tú puedes orar por tus hijos, por tu esposo, por tus parientes. Y vamos a ministrarnos los unos a los otros por un momento al concluir el día de hoy, dando gracias a Dios, porque Él no está esperando que nuestro pasado sea perfecto o que nuestras generaciones sean perfectas. Jesucristo vino para salvar a los pecadores, y aún la genealogía de Jesús nos muestra este hecho. Gracias, Padre, porque nosotros somos salvos hoy por tu gracia. Yo quiero pedirte especialmente por cualquier persona que hoy diría, es que yo no me siento aceptado por Dios. Señor, pon tu mano de aprobación sobre su vida en este momento. Te pido que derrames de tu gracia, así como lo hiciste aún a través de las genealogías, personas que no se merecían estar dentro de esa línea que produciría finalmente la simiente de la mujer, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, gracias por lo que tú
estás haciendo aún en nuestras vidas. No es porque lo merecemos, sino es por tu gracia. Señor, pon el espíritu de adopción sobre cada persona que está viendo y escuchando este mensaje hoy. Te pido, Señor, que esa convicción venga a nuestros corazones, que ya no somos extranjeros, ya no somos gente aparte de la gracia de Dios o fuera de la relación con Dios, sino hemos sido aceptados por ti y hemos sido injertados dentro de tu cuerpo por gracia. Hoy recibimos esa gracia. Gracias por la luz de la Navidad. Señor, gracias por este tiempo en el cual podemos recordar cómo vino Jesús a la tierra. Y ciertamente Jesús vino a través de muchas generaciones y muchas generaciones con defectos, pero lo hizo todo porque Él quiso salvar al ser humano que tiene muchos defectos. Señor, aquí estamos con nuestros defectos. Nos disponemos hoy delante de ti para que tú también nos puedas injertar dentro de tu familia por tu gracia. Danos ahora la sangre real de Cristo, no la sangre natural del pecado de nuestros padres o antepasados, sino la sangre real de Jesucristo. Límpianos y expresa a nosotros ese espíritu de adopción en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, y quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo me reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún no pueda hablar, puedo imaginarme.
promesas.